Queridos hermanos obispos, querido Padre General de los Carmelitas, queridos hermanos presbíteros y diáconos, queridos religiosos y religiosas, desde aquí saludo a las carmelitas contemplativas. Con respeto, saludo también a las autoridades, hermanos y hermanas todos. En el centro de la ciudad de Ávila, en la plaza de Santa Teresa de Jesús, nos hemos reunido para cantar la misericordia de Dios, para agradecer el don de una mujer excepcional que nos ha precedido en la fe, en el amor a nuestro Señor Jesucristo y en los trabajos por el Evangelio. La memoria de Santa Teresa de Jesús, nacida cerca de esta plaza hace 500 años, nos ha convocado esta mañana. Su recuerdo está vivo entre nosotros. Es motivo de fiesta y también estímulo a nuestra esperanza. Sus escritos son un libro vivo y la reforma que ella inició en el convento de San José, a pocos metros de aquí, enriquece con un estilo nuevo la vida religiosa dentro de la Iglesia. Los escritos de Santa Teresa y sus hijas e hijos son un signo de la actuación del Espíritu Santo en la Iglesia y en la humanidad. En nombre de la Conferencia Episcopal, saludo a todos cordialmente. Sed todos bienvenidos. Comenzamos con ilusión este año de gracia del Señor, convocados también por el señor obispo de Ávila. En Ávila, el año 1562, tuvo lugar un acontecimiento que entonces levantó gran alboroto en la ciudad, pero que no hubiera aparecido hoy en los titulares de los periódicos de gran tirada, ni en las cabeceras de los informativos. 4 mujeres, con doña Teresa de Ahumada a la cabeza, monja del convento de la Encarnación, a la otra parte del Valle de Ajates, se encerraron con la pretensión de reformar el Carmelo, cuyos orígenes ascienden a unos eremitas del siglo XIII en el Monte Carmelo, con los ecos en el fondo del profeta Elías, pero en realidad aspiraban a una imagen transparente del Colegio de Jesús y de la comunidad cristiana primitiva. La trascendencia de lo acontecido aquel 24 de agosto se nos ha manifestado con el tiempo. Aquel grupito de mujeres que comenzaron a vivir en unas casas pobres fue como un fermento, o con otras palabras, también bíblicas, es un resto a través del cual Dios continúa manteniendo su promesa. Estamos celebrando el 5º centenario del nacimiento de una mujer, Teresa de Jesús, que dio una respuesta de largo alcance a los desafíos de su tiempo. La historia, en su discurrir diario, nos lanza retos y nos emplaza a responder no con lamentaciones, rechazos, ni polémicas, ni añoranzas, y no solo con la conservación de lo existente, sino de manera al mismo tiempo fiel y creativa, con tal radicalidad en la fidelidad que produce la impresión de lo nuevo. El Papa Francisco ha reconocido que nos hallamos no solo en una época con muchos cambios, sino en un cambio de época. Nosotros estamos llamados a afrontar valientemente el desafío
que los tiempos nuevos nos plantean. A Teresa le impresionaron mucho las noticias que le llegaban de Francia y en general de Europa relacionadas con la Reforma luterana. Hasta utiliza la imagen del incendio, pero sobre todo le hace sufrir la situación de la Iglesia, ya que las amenazas más temibles para la Iglesia proceden de su interior. La causa del Señor era también la causa de Teresa. ¿Cuáles son nuestros desafíos? El nombre de Dios es con mucha frecuencia silenciado, unas veces rechazado y otras cortésmente preterido. La transmisión del Evangelio y de la fe es actualmente un quehacer difícil. Sobre la familia se ha desencadenado en pocos decenios fuertes vientos contrarios. Hay niños que están sometidos a trabajos desproporcionados, obligados a empuñar armas y esclavizados en el mercado sexual. Preguntaba Santa Teresa, ¿no es verdad que muchas realidades han hurtado al amor genuino su nombre? La paz peligra en varios rincones del mundo por la violencia y la guerra, incluso apelando a Dios. El respeto de la dignidad humana en todo su recorrido y en todas las situaciones es gravemente conculcada. La aspiración de la humanidad a ser una familia de hermanos y de hermanas, sentados a la misma mesa de los bienes de la tierra, parece un sueño. Hemos escuchado en el Evangelio: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Los autosuficientes no entienden los misterios del reino de Dios. En cambio, la gente sencilla, sean varones o mujeres. Para las mujeres, reivindicó Santa Teresa con valentía su lugar en la Iglesia. A los sencillos, Dios otorga la sabiduría para conocerle y para conocer sus caminos. Teresa aprendió con humildad la sabiduría y la enseñó generosamente. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El secreto de Teresa, de donde brota su existencia nueva y su vocación especial en la Iglesia, fue el encuentro profundo con Dios en Jesucristo. En esa autocomunicación, por ejemplo, una imagen de Jesús muy llagada le fue como esculpida en su espíritu, y las palabras le quedaron grabadas imborrablemente a lo largo de su tiempo. El Hijo ha tenido a bien revelar a Teresa su intimidad compartida con el Padre. En esta comunicación con el Señor, se pone Teresa sin reservas ni condiciones a disposición del Señor. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? A todo digo que sí. Son palabras de Santa Teresa. Teresa ha recibido y transmitido la comunicación con el Señor. Lo experimentado por ella ha sido testificado. Lo más personal se ha convertido en un servicio abierto a la Iglesia. Santa Teresa tuvo que realizar un discernimiento largo y laborioso. Unas veces el cumplimiento de las expectativas le parecía inmediato,
otras se alargaba indefinidamente y otras parecía truncado. En la oscuridad buscó la luz, ante todo orando a Dios en silencio y también con sollozos, consultando y pidiendo ayuda a otras personas para identificar los caminos del Señor. Uniendo dos expresiones originales de Santa Teresa, podemos percibir cómo comprendió el desafío y cómo lo afrontó. A tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Cada tiempo tiene su reciedumbre, que deben encarar los discípulos del Señor. También nuestro tiempo tiene su propia reciedumbre. Ante la gravedad de la situación, Teresa concluye que no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. No nos perdamos en cosas de poca monta. Con el discernimiento descubrimos lo fundamental en que debemos concentrar los esfuerzos también hoy. Porque si la atención se dispersa, se debilita la penetración. Es tiempo de consolidar cimientos, de iniciar cristianamente, de formar a las nuevas generaciones de personas con capacidad para abrir caminos en medio de nuestro mundo. Teresa, con su respuesta, redescubrió la lógica evangélica de lo pequeño. Jesús, a un puñado de discípulos, les muestra un horizonte ilimitado. Un pusillus gres es enviado a los confines del mundo y hasta el final de la historia. Desde el grupito de San José, la mirada de Teresa se dilata al anuncio del Evangelio destinado a la humanidad entera. En aquella situación compleja, que desbordaba incluso a los poderosos del tiempo, y en la cual ella se ve, son sus palabras, mujer, ruin e imposibilitada de hacer lo que desearía en el servicio del Señor, determina hacer eso poquito que yo puedo y es en mí. ¿Pero qué significan esas poquitas ante la inmensa tarea? ¿Qué es esto para tantos?, preguntaron también razonablemente los discípulos a Jesús para alimentar con unos panes a una multitud en un descampado. ¿Para qué reunió el Señor aquel grupito? Inicialmente 4, más tarde hasta 13, y nunca una gran comunidad. Se reúnen utilizando unas imágenes de Santa Teresa, tan imaginativa ella, como en un castillo o en una ciudad, no para encerrarse en sí mismas, por miedo, por cobardía, sino para hacerse entre ellas fuerza como buenos amigos y buenos cristianos. ¿Cuáles son los rasgos del grupo germen de la comunidad fundada por Teresa? Es un grupo humanamente pobre, pero gente selecta, dice ella. Estas palabras, gente selecta, pueden ser mal entendidas o incomprendidas. El grupo es selecto, no por sentirse las mejores, en una actitud de puritanismo engreído o de aristocracia espiritual. No es un grupo de orgullosas que se creen incontaminadas. Es una comunidad de hermanas que quiere ser humildes y pobres. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Con una frase entre genial e ingeniosa que ha recordado el Padre, inspirada en Santa Teresa, podemos decir: un santo triste es un triste santo. Con Dios encontramos gozo y lejos de Dios hay tristeza. Palabras de Santa Teresa: mientras más santos, más conversables.
porque Jesús es la buena noticia y el Evangelio de Dios en persona, su encuentro llena la vida y el corazón de alegría honda y serena. El Papa Francisco, con sus dichos tan gráficos, nos pide que no llevemos siempre cara de funeral, ni seamos cristianos de Cuaresma sin Pascua. La alegría verdadera que brota del corazón, no fingida ni artificialmente provocada, es una señal de la fe en el Evangelio, que en sí mismo es fuente de gozo. Junto a Dios hay paz. El salmista canta: ved qué gozo, vivir los hermanos unidos. El egoísmo produce tristeza. La comunión con Dios y con los hermanos son generadores de gozo y de paz. La alegría en el Señor debe caracterizar a las hijas de Teresa. Las comunidades fundadas por Teresa tienen la vocación de ser pequeñas, fieles, humildes, alegres, pobres. Jesús enseña a sus discípulos a pedir el pan de cada día, no la riqueza acumulada como seguridad perdurable. El dinero es un medio para vivir, pero no puede ser convertido en la aspiración de la vida y en el competidor de Dios. Santa Teresa nos ayuda también a hacer nuestras cuentas con el dinero. Santa Teresa de Jesús, en su consideración, abarca la complejidad de la pobreza, pobreza personal y comunitaria, de espíritu y material. Después de dudas y vacilaciones, determina fundar viviendo de limosna como los pobres y no de renta como los ricos. San Pedro de Alcántara, autorizado por su experiencia honda y larga en el seguimiento radical de Jesús pobre y por su lindo entendimiento, dijo Santa Teresa, llegó a tiempo para afianzar su determinación de fundar en pobreza. Teresa consultaba a letrados y espirituales, sabiendo en qué podían ayudarla unos y otros. Buena teología y sana espiritualidad deben convivir amigablemente en la Iglesia, que debe ser un ámbito habitable intelectualmente y un espacio animado por el aliento espiritual y vigoroso. Los amigos fuertes de Dios, no los mediocres o relajados, tienen la capacidad por el poder del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo de fermentar la masa, de interpelar a los que ponen su confianza en el dinero, de iluminar las tinieblas, de poner orden en el caos y la confusión. Los amigos fuertes de Dios, en la dureza de los tiempos, tienen la capacidad de interrogar por la justicia y la fraternidad, de abrir la historia al cambio de corazón, de rostro y de actitudes, a cambiar conductas personales, sociales y políticas. Santa Teresa de Jesús es testigo, por su persona y sus obras, que la esperanza de un mundo nuevo no es fantasía, sino realización en camino. Estamos comenzando el 5º centenario del nacimiento de una mujer del siglo XVI. Este ejercicio de memoria es para nosotros aprendizaje de historia, que es maestra de la vida. Si damos la espalda a nuestro pasado, unas veces nos corrige y otras nos enseña y alienta, recortaríamos las posibilidades de nuestro presente y de nuestro futuro personal, eclesial y social. ¿Cómo vamos a prescindir de las luces que desde el pasado nos iluminan en nuestro presente, que no está sobrado de indicadores y de estrellas para nuestra travesía? En la escuela de Teresa se aprende siempre.
pues es un astro brillante en el firmamento de la Iglesia y de la humanidad. Trae gran provecho, queridos hermanos y hermanas, acercarnos a las grandes personas de nuestra historia desde las búsquedas e incertidumbres del presente. Iniciamos el 5º centenario del nacimiento de una monja contemplativa, de una mujer orante y maestra de oración. Teresa es testigo de excepción del poder curativo y salvífico del Espíritu Santo y de la amistad con Jesús. Es verdad, Teresa de Jesús fue una mujer de humanidad arrolladora, de excelente pluma, de desbordante actividad, de una capacidad admirable para descubrir la presencia del Señor, nos decía el Papa, también entre los pucheros. Y ella lo escribió relatando la fundación de Medina del Campo. Ella es experta en adentrarse en los itinerarios más íntimos del hombre, con un instinto penetrante en el análisis y certero en la valoración. Ella recorrió caminos en carromatos y pasó malas noches en malas posadas. Pero ante todo fue una mujer de oración. Estaba tan presente en el mundo que al mismo tiempo estaba como embebida en la conversación con Dios. ¿Qué tiene que ver la oración como clave de la vida de Teresa de Jesús, que quedó marcada en sus fundaciones y en su magisterio espiritual? ¿Qué tiene que ver la oración con nuestro tiempo, con los hombres y mujeres de hoy? Aquí hay una lección fundamental de Teresa. Descubrir el sentido cristiano y humanizador es un quehacer muy importante en este 5º centenario. La oración no es un diálogo consigo mismo, enajenándose engañosamente y deshaciéndose falsamente del peso de la existencia. La oración no es una expansión del espíritu del hombre hacia el vacío o a la soledad sideral sobrecogedora, ni un ejercicio del hombre para vencer la superficialidad buscando la profundidad o para superar la fragmentación en un centro unificador. La oración es un trato de amistad con Dios que sabemos nos ama, con Dios que viene a nuestro encuentro, que siempre está cerca, que nos espera, que nos acompaña. La comunicación en el amor acontece unas veces hablando, otras callando, otras escuchando y otras poniendo la mirada en el Señor. De la oración mental y vocal, sosegada e intermitente, brota una luz que en Teresa nos sorprende particularmente. Ella es experimentada en la oración, es iniciadora y maestra de oración. La oración y el silencio son el hogar de la palabra. Si hablamos mucho y reflexionamos poco, no será probablemente una palabra con densidad. La oración, como dice un himno litúrgico, es sembradora de luz. De la oración nace la intrepidez y la determinación para la acción caritativa y apostólica. La oración da paciencia en medio de las pruebas. La oración es soplo vital de la fe que la alienta, la hace vibrante y gozosa. En la oración el alma se pacifica y serena. Decía el santo cura de Ars, en la oración hecha debidamente se funden las penas como la nieve ante el sol. Teresa enriqueció la oración contemplativa con una dimensión apostólica. La apertura a la misión de la vida orante
fue una de las grandes intuiciones de su fundación. Las Carmelitas de San José están llamadas a ayudar a la evangelización en las periferias geográficas y existenciales. Con su intercesión continua ante Dios, con las lámparas encendidas día y noche, con su vida pobre, alegre, sencilla y fraternal, con su fidelidad paciente en la cruz y la perseverante esperanza pascual, participan desde el claustro y la vida escondida en la misión de la Iglesia, fortaleciendo la palabra de los mensajeros del Evangelio, la sabiduría de los letrados, el amor de los esposos, la valentía de los misioneros, la docilidad de los oyentes de la palabra de Dios. Como el anuncio del reino por Jesús, palabra y obras deben ir unidas en la evangelización, respaldando éstas el mensaje y explicitando el mensaje, el sentido de las obras. La oración apostólica nutre sin cesar las raíces de la vida misionera. La celebración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús es una oportunidad preciosa para actualizar y asimilar las dimensiones fundamentales de la vida cristiana y apostólica en la Iglesia, y también de la existencia humana que todos compartimos. Cuando una persona, Santa Teresa, toca el fondo de la vida, su irradiación es hondamente cristiana y auténticamente humanizadora. Así es el humanismo de Teresa. Queridos hermanos y hermanas, Santa Teresa de Jesús es experta en traer papas desde Roma a Ávila y Alba de Tormes. Juan Pablo II vino por primera vez para el 4º centenario de la muerte de Santa Teresa el año 1982 y confiamos que vendrá el Papa Francisco para el 5º centenario de su nacimiento. Lo acogemos con el corazón y los brazos abiertos. La imagen de Santa Teresa y la imagen de la Virgen están al lado de este presbiterio ocasional. Teresa quedó huérfana de madre a los 13 años. Entonces acogió al cuidado maternal de la Virgen. Acojamos a María, que nos entregó Jesús en la cruz como madre de sus discípulos. Que María nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre. Muchas gracias.